Nuestro Padre, gracias por las bendiciones que nos das. Y gracias también porque nos permites en esta hora saber que en tu misericordia deseas poner bendiciones muy especiales en nuestras vidas. Deseas que nosotros podamos conocerte y tener una experiencia contigo y convencernos de ese Dios tan grande que eres y cómo de cada uno de nosotros tienes cuidado. Bendícenos, oh Dios. Deseamos tener una vida cristiana feliz, una vida cristiana animada, una vida cristiana con esperanza y que motivados por tu amor podamos vivir en este tiempo. Ayúdanos pues en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros en el 5:17 comenzamos a leer y sabemos que aquí hay un hombre paralítico. Ese es el quien recibe en esta ocasión un milagro. Cuando nosotros leemos con detenimiento lo que la Biblia está presentando, nos damos cuenta que este paralítico buscó, junto con sus familiares, buscó la manera de sanarse. Y es muy lógico que cualquier ser humano que tiene alguna enfermedad está buscando la manera de cómo puede ser sanado. Él fue a los médicos. Los familiares gastaron con él mucho dinero. Los médicos, al hacer todos los exámenes correspondientes, pues le dijeron: tu enfermedad es incurable, tu situación es triste, no podemos hacer nada médicamente hablando. Con esta mala noticia, que seguramente lo impactó bastante en su vida, se fue a los escribas, porque de todas maneras, si él estaba así y no había curación, seguramente en algún momento iba a morir. Pero él tampoco quería morir triste. Así que se fue a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos. Para su sorpresa, resulta que estos comenzaron a decirle: pues es que es resultado de tu pecado. Es más, nosotros bien sabemos que ese es castigo de Dios. Y la verdad es que te vas a morir así. Ni en un lado ni en otro recibió esperanza. Ahora imaginemos el corazón de esta persona. Desahuciado. Y me lo imagino llevándolo allá a su casa y poniéndolo en una cama. Y allí tenía que pasar sus días. Lo más cerca que he estado de un paralítico es un compañero de nosotros de la escuela. Él, un muchacho alto, iba caminando por
la orilla de la carretera. Y resulta que mientras iba caminando, un chofer descuidado se salió de la carretera. Y con el espejo grande, porque era un pick-up, tenía un espejo así grande del lado del pasajero, le pegó en el pecho, o no en el pecho, en la espalda. Le pegó en la espalda y el muchacho cayó allí, quedó allí tirado, ya no se pudo levantar. Otras personas, el hombre se huyó, el chofer, otras personas llamaron a la policía y vino la ambulancia y se lo llevaron. Él estaba consciente después, pero no sentía nada de su cuerpo. Resulta que después de que salió del hospital, días de que estuvo allí, él lloraba. Un día fuimos a visitarlo, dentro de las varias veces que fuimos. Fuimos y resulta que él nos mira y dice, me quiero quitar la vida. ¿Pero por qué? Ven a Cristo. Él decía, no, nunca he ido a una iglesia. Bueno, sí vamos, pero una vez al año. Y nosotros tratábamos de darle esa esperanza en Jesús y para él era muy difícil. Entonces ese día llegamos y habían varios allí jugando básquetbol. El gobierno aquí le dio un lugar especial para que él con su silla de ruedas subiera y bajara. Y entonces venía aquí a la cancha de básquetbol y nosotros ahí lo encontramos. Y ahí fue donde nos dijo. Ya nosotros sabíamos sus intenciones esas porque su mamá nos platicaba todo. Pero ahora nos dice a nosotros, ¿pero por qué? Y él dice, miren, yo quiero subir corriendo a aquella montaña. Mi sueño es llegar hasta la punta y no puedo dar ni siquiera un paso. Lo que a él le gustaba mucho era el básquetbol. Y dice, miren ahora, no puedo hacer nada. Y es triste ver a una persona, en este caso, que podía hacer algo y ahora no puede. Incluso ahora ya no puede hacer nada. Nosotros continuamos visitándolo y animándolo y orando. Le decíamos, vente a la iglesia un día. Saben que un día llegué a la iglesia y era un edificio que tenía así una entrada en el centro y tenía un solo vidrio, había un solo vidrio. Y era un vidrio así chiquito. Así que estaba el vidrio casi muy arriba. Ese día, cuando llegué a la iglesia, por el vidrio vi que se movía una banderita. Y yo dije, esa banderita la conozco. Resulta que a él le dijeron que ya había llegado y estaba en su silla de ruedas y salió corriendo para esconderse. Porque quería sorprenderme, pero lo agarré yo antes de la sorpresa. Solo Cristo puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Y nosotros tenemos que entender que esos cambios trágicos, drásticos en la vida, impactan tanto
que si nosotros no extendemos nuestra mano unida a la de Cristo, las personas se quitan la vida. Porque es natural que si antes eran muy activos y ahora no pueden hacer nada, pues caen en desesperación. Y hoy, si hay enfermedades, más tienen que ver con lo emocional. Dicen las estadísticas que el 90 y tantos % de las enfermedades son emocionales. Con todo y eso, la gente todavía toma pastilla para ver si se compone. No saben exactamente por qué están en la situación en la que están. Pero este paralítico, yo creo que como el amigo que tuvimos o tenemos o tuvimos porque ya no lo hemos visto, tenía preocupación por su enfermedad. Este hombre tenía sus sentimientos afectados. Este paralítico pues no podía relajarse, estaba siempre tenso por la situación en la que se encontraba. Si quería leer un libro no podía concentrarse tampoco. Estaba siempre pensando en eso que le preocupaba. No tenía sueño, no quería dormir. Y cuando dormía no podía porque se le terminaba muy rápido el gusto de dormir. A las personas que están preocupadas por algo, les duele la cabeza, les duele el estómago, les duele el músculo, simplemente porque están preocupadas. Las personas preocupadas tienen irritabilidad, siempre andan con los nervios de punta. Es más, el cuerpo les tiembla. ¿Han escuchado ustedes de esos tics nerviosos? Es porque la gente anda preocupada. No solamente eso, pero los preocupados sudan mucho, sienten mareos y falta de aire. Incluso los preocupados van demasiadas veces al baño, más de lo que necesitan. A esto se le añade que se preocupan por el rendimiento de sus vidas, en la escuela, en el trabajo. También les preocupa ahora el asunto de finanzas, porque ¿cómo van a vivir? ¿Quién les va a alimentar? Y si tienen hijos, pues imagínense qué sucederá. ¿Y será posible que ahora que están preocupados van a poder completar las tareas y las responsabilidades? Este joven paralítico estaba preocupado. Lo habían desahuciado. Y ahora sus pensamientos, sus emociones, no le ayudaban. Pero algo llegó a su vida. Él comenzó a escuchar historias de personas que habían sido sanadas. Si vamos tantito arriba del versículo, Jesús sanó a un leproso. Si vamos al capítulo 4, nosotros encontramos que sanó Jesús a la suegra de Pedro. Es más, había un hombre endemoniado que es prueba de que ha pecado. Y a ese endemoniado el Señor lo libertó y con autoridad y poder le dio paz. También escuchó que todos aquellos enfermos que eran traídos a Cristo Jesús eran sanados.
¿Y saben qué seguramente le dio mucho ánimo? Capítulo 4, versículo 43. Que de la boca de Jesús escucharon que dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Imaginémonos a alguien que está ahí tirado, desahuciado, casi olvidado por la sociedad, que está sufriendo constantemente y sus preocupaciones le agobian tanto que la esperanza se desvanece. Pero estas historias comenzaron a encender una llamita en su corazón. Estas historias lo estaban fortaleciendo tanto que dijo: hay esperanza. Claro, él estaba dispuesto a morir si fuera necesario, pero no quería morir distanciado de Dios. Pero Jesús, que había descendido del cielo, daba prueba de que no solo perdonaba pecados, sino que también sanaba. El paralítico estaba súper contentísimo y dijo: si yo voy a ver a Jesús, Él puede hacer un milagro en mí, mi vida va a cambiar. Pero esa emoción se le comenzó a caer, porque dijo: ¿y cómo voy? Se miró a sí mismo y no puedo. Vinieron 4 amigos, quienes le confirmaron lo que Jesús estaba haciendo. Y el paralítico a los amigos al paralítico, descubrieron que Jesús venía y que iba a estar en la casa de Pedro. Dijeron: pues esta es la oportunidad. No hay algo tan precioso como ir allá con Jesús. La promesa es que todos son sanados. Y comenzaron a listar, me imagino, una camilla. Una camilla donde los 4 pudieran ir llevándolo, porque había una buena distancia. Ahora, no era el asunto de sacarlo de ahí y ponerlo en un carro como nosotros pensamos que fuera fácil, ¿verdad? No. Ellos pensaron en que esa camilla tenía que ser tan buena, porque esa camilla iba a ir un buen rato, él ahí arriba, con ese peso, esas libras que tenía, hasta el momento que llegaran a la casa de Pedro. No solamente eso, pero es un desierto. Hay mucho polvo, hay piedras, y para ellos ir cargando a alguien no iba a ser tan fácil. La temperatura, son temperaturas que esta que sufrimos aquí no es nada. Pero ellos dijeron: si Jesús va a estar en el pueblo, esta es la oportunidad. Sacaron a ese hombre y lo comenzaron a cargar entre los 4. La esperanza de este muchacho se había renovado, porque si todo lo que había escuchado y ahora lo que los amigos hacían por él, encontrarse con Jesús iba a estar tan bueno que para él era una esperanza reanimada. Y la Biblia nos dice ahí en ese capítulo que a pesar de
pues de las dificultades que hubieron en ese camino. Llegaron allá donde estaba Jesús, en la casa de Pedro. Cuando nosotros leemos ese y los otros evangelios que comparan eso, dice que había mucha gente que vino de diferentes lugares. Y pues todos querían ver en vivo y a todo color a Jesucristo, así que todos se metieron a la casa. Cuando llegaron estos 4 amigos con el paralítico, pues con permisito, traemos un enfermito, queremos que vea a Jesús. Y como ellos pues estaban sanos, podían caminar y apretarse y todo, pues ya no cabía ni un alfiler. Y le dijeron, pues no puedes. Todo el esfuerzo y que no lo pudieran meter a la casa donde estaba Jesús. Intentaron por la ventana y nadie quiso ayudarles. Yo creo que la fe de este muchacho otra vez se sacudió. Otra vez comenzó a preocuparse porque todo lo que pasaron y ahora que estaban allí en el lugar, no los dejaban pasar. Eso debe de ser también frustrante. Pero el capítulo nos dice, y vamos a leerlo allí, versículo 19. Pero no hallando cómo hacerle, a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Ya estaban cansados de haberlo cargado tanto. Ahora tienen una idea. Y la idea es de que si no lo dejan entrar por ningún lado, pues hay una opción y es que puedan entrar por el techo. Claro, no eran concreto antes, ¿verdad? Pero costaba, con los palitos y los barros, costaba construir una casa. Y claro, cuando ya estaba hecha, pues eso ya estaba duro, sólido. No solamente eso, pero era la casa de Pedro. Imagínense que la estén desbaratando y el Pedro todavía no estaba convertido bien. Pero a los 4 no les importó. Ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad, ahí está Jesús y tenemos que hacer lo posible para que nuestro amigo vea a Jesús. Ahora, Jesús estaba allá adentro dando sus enseñanzas, su presentación de ese día, cuando de pronto comenzaron a escuchar que algo pasaba en el techo y partes del techo comenzaron a caer. Y el mismo versículo nos dice que comenzaron a bajar al hombre y quedó frente a Jesús. El hombre no conocía a Jesús. Era primera vez que lo estaba viendo. ¿Ustedes creen que Jesús conocía al hombre? Sí. Miren, quien puso una esperanza de salvación en él fue Jesús. Quien fortaleció su fe para que en verdad creyera fue Jesús. Quien le mandó los amigos fue Jesús.
quien les dio la idea para que subieran, rompieran y lo bajaran, fue Jesús. Jesús hace todo. Él dirige de manera que la persona pueda ser salva. Jesús ya sabía que este hombre había ido con los médicos y lo desahuciaron. Y él también sabía que había ido con los fariseos y lo habían desahuciado. Y ahora está aquí frente a él. ¿Qué va a suceder? Jesús ve en esa persona una mirada sincera, anhelante y deseosa. Jesús sabía que él no quería morir lejos de Dios. Él no quería morir con un cargo de conciencia de que algo había hecho y por eso estaba así. Lo que éste más anhelaba era el toque del Maestro. Y Jesús lo sabía. Por eso cuando lo vio, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. El paralítico dijo: si muero, que muera. Estoy bien con Dios. Pero aunque el hombre sintió ese poder de Cristo, aunque el hombre supo y creyó que sus pecados habían sido perdonados, eso creó un problema entre algunos de los que estaban allí. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren, ahí lo que pasa es que ellos ahora estaban temerosos porque de los que estaban allí eran quienes lo habían rechazado y le habían dicho que iba a morir a consecuencia de su pecado y moriría sin Dios. Y cómo ahora Jesús iba a decir o decía algo diferente, eso los iba a poner en tela de juicio. Y comenzaron a murmurar. Dijo: solo Dios puede perdonar pecados. Pero se echaron la viga encima porque no sabían lo que iba a acontecer. Este paralítico estaba ya feliz por el milagro que había recibido. Pero los que estaban temblando ahora eran los escribas, que querían negar lo que Jesús hacía. Él, conociendo lo que traían en su cabeza, por la manera como ellos creían o concebían a Dios. Y creo que a veces nos pasa a nosotros que nosotros tenemos ideas erróneas de Dios. Escuchaba una meditación en
en un lugar. Estábamos ahí escuchando y quien estaba predicando dice, es que Dios se enoja. Cuando ustedes no hacen eso, Dios se enoja. Y le echa uno miedo a la gente. Y uno cree que ya ganó, porque no, ahora sí están temblando. Pero estamos dando una imagen negativa, una falsa imagen de Dios. Otro día en otra reunión, estaban unos niñitos, pues, normales, sanitos, ¿no? Los sanitos son los que hacen ruido, ¿eh? Entonces de arriba el que estaba dice, pues cuiden a los niños, porque si no guardan reverencia, Dios se enoja y entonces no viene y solo manda a sus ángeles. ¿Ustedes quieren tener a Dios o quieren tener a los ángeles? Nuestra intención es calmar aquí, pero sin querer estamos dando una mala imagen de lo que Dios dice, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y estos escribas, como tenían una cabeza tan dura y como no tenían un corazón sensible y como no se disponían a la bendición de Cristo y a la dirección del Espíritu Santo, pues siempre andaban dando una mala imagen de Dios. Y entonces aquí cuando debieron de haberse alegrado porque Jesucristo estaba haciendo algo especial con la vida de esta persona que había sufrido tanto y que estaba casi moribunda, comenzaron a quejarse. Versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? El Señor estaba leyendo exactamente lo que ellos andaban diciendo entre dientes. Bueno, ahí dice corazones, tal vez ni siquiera movían los labios. Porque ante Cristo nosotros no podemos esconder nada. Nosotros podemos presumir de algo, pero Jesús lo sabe bien. Entonces en el versículo 23 les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué creen ustedes que es más fácil decir? Pues tus pecados te son perdonados, ¿eh? Te perdono tus pecados. No tuvo que pasar nada. Pero hacer que alguien vuelva a la vida, hacer que uno que no se ha movido por años vuelva a moverse. Yo me imagino que por la falta de movimiento sus piernas eran como las mías, que se ve bien el hueso. La situación física del hombre demostraba que había estado en su situación mucho tiempo. Entonces Jesús les dijo, pues si ustedes no creen que le perdoné los pecados, pues ahora les voy a demostrar esto, que es mucho más difícil.
Y ahí comienza algo diferente que quiero abarcar, solo que ahora quiero hacer una pausa aquí. Miren, tal vez nosotros no somos aquellas personas que mentimos a la gente o que les declaramos cosas de que les va a pasar algo tremendo. Hay quienes sí, algunos van a algunas iglesias y les dicen hasta de lo que se van a morir. Pero yo quiero que pensemos en el otro lado de eso. A veces alguien viene y nos cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo. Y yo le digo, voy a orar por ti. ¿Y será que voy a orar? ¿O nomás le estoy diciendo para que se calme? ¿Será que a veces yo nomás le digo, ten fe, Dios te va a sanar? Pero hasta dónde yo creo que el Señor va a obrar. O hasta dónde yo me envuelvo de manera que el cielo bendiga la alma de esa persona. Pero la historia nos dice que el Señor les habló para que ellos reflexionaran, porque saben que el Señor, aunque estos eran duros, Él hasta el último momento los persuadió para que vinieran y lo aceptaran. Miren, a veces nosotros nos cansamos de alguien y le decimos de cosas y no entendemos que la salvación de esa persona es muy importante. Debemos de tener cuidado. Miren, en los 12 apóstoles había uno que tenía otros intereses, Judas. El Señor sabía los negocios que Judas andaba haciendo con los fariseos y aún así le mostraba amor. La historia de Judas nos muestra a nosotros que hasta el último momento Jesús lo amó. Quienes estamos con Cristo, hacemos lo mismo. Cuando hay algún problema con alguien, nosotros oramos por esa persona. Y nos interesamos en que pueda ser salvo o salva. Pero eso es a resultado de que nosotros tenemos una comunión con Dios, por eso entendemos la importancia de la salvación. Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Hermanos, el Señor Jesús tiene poder, tiene autoridad. Lo que dice se lleva a cabo. La lección de la escuela sabática nos decía la semana pasada que el pueblo llegó a un lugar donde habían aguas amargas. ¿No lo endulzó la varita esa ahí? ¿Quién endulzó el agua? El Señor. Ellos siguieron las instrucciones y el Señor se las puso dulcecita. Me imagino que hasta sabía a coco bien helado. Después ellos siguieron caminando y llegaron a un lugar donde no había agua. Nada, ni una gota.
Entonces el Señor les dice, toquen la roca. ¿Y qué sucedió? De la roca salió agua. ¿Cómo de una piedra sale agua? Es el poder de Dios. Ese mismo Jesús es el mismo Jesús al que nosotros adoramos hoy. Ese mismo poder que tuvo allá, lo tiene hoy. Esa misma intención que ha tenido en todas las historias bíblicas de la salvación, la tiene hoy. Y Él pone en los corazones de la gente el deseo de venir a su encuentro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con Cristo? En esa autoridad que tuvo, y ese hombrecito que estaba allí, pues en medio de una situación difícil, porque él aquí viene con su dolor a buscar a Cristo y esos ingratos se meten en el transcurso y pues dilatan todo. Están como estropeando el asunto. Pero ahora era el tiempo de que la gente viera las maravillas del cielo. Ahora era el tiempo de que ellos vieran la gloria de Dios. Ahora era el tiempo de que, si fueran humildes todos, reconocieran que en Cristo hay poder. Mirando al hombre fijamente le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Dice una versión, y vete a tu casa y anda. Aquí hay algo que podemos aprender. ¿Se levantó el muchacho, sí o no? ¿Qué hubiera pasado si el muchacho en su necesidad hubiera dicho, ¿y dónde está el ángel que me va a dar el jalón? O ¿quién de tus discípulos me va a ayudar? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho alguna pregunta de estas? Se queda allí. Porque él no necesitaba a nadie. Solo seguir la orden del poderoso que tenía delante. Cuando le fue dicho, levántate, él creyó. Él no pensó en que sus piernas no se habían movido, que si tenía que hacer ahí unos cuantos ejercicios antes de levantarse totalmente. Él no pensó en eso. Cuando Jesús le dijo, levántate, él se levantó. Porque cuando Dios hace el milagro, lo hace al instante. A veces nosotros no nos levantamos porque no creemos que el Señor tiene esa fuerza, ese poder y esa virtud de hacer el milagro al instante. El poder que Cristo ha tenido desde antes de la fundación de este mundo, lo sigue teniendo hoy. Y nosotros tenemos que creer. Son parálisis que nos llegan en diferentes momentos. Nos dejan inamovibles. Deseamos hacer algo, pero no vemos cómo.
Quisiéramos, pero si el Señor dice levántate, levántate. El hombre se levantó y todos quedaron maravillados, dice la nota ahí. La gente se maravilló y él comenzó a enrollar su petatito. Y miren, no lo dejaron entrar. Pero después de que lo vieron, le abrieron valla, le abrieron un campito ahí. Y el hombre salió caminando. Y el versículo nos dice que todos glorificaban a Dios. Todos se habían maravillado por lo que Dios pudo hacer. Ahora, quiero que nos imaginemos en esa parte donde Jesús le dijo, vete a tu casa. Yo me imagino que él llegó a su casa y tocó la puerta para que le abrieran. Me imagino que ahí estaba su mamá, sus papás, sus hermanos. Y pues la última vez que lo vieron, pues cargadito se lo llevaron. Pero ahora su cara tenía color. Su piel no estaba toda caída, ahora estaba en su lugar, con un toque de piel viva. No podía ni dar un paso, ahora hasta cargando iba. Si la gente allá maravillada glorificaba a Dios, ¿qué creen que pasó en la casa del paralítico? También se habían maravillado y también glorificaban a Dios. ¿Ustedes creen que los de la casa estaban abiertos para dar su vida a Cristo Jesús? Indudablemente. El muchacho se iba a morir ya. Ya estaba en el punto de desesperación. Y en otro lugar no había esperanza. No sé si tal vez ya estaban preparando hasta el cajoncito. Pero al ver esa transformación, maravillados alabaron a Dios. Y con seguridad podemos decir que estaban en la disposición de entregar su vida a Cristo Jesús. ¿Qué creen que puede pasar en nuestros días hoy? ¿Creen que se puede repetir una historia así como esa? Mañana les cuento una. Hoy no, nada más les voy a contar otra que me interesa para la presentación de esta noche. Nos avisaron que en el hospital había una mamá que tuvo complicaciones en el parto, o no en el parto, pero para que el niño se desarrollara, ¿no? y naciera a tiempo. Entonces, en ese momento le iban, o no en ese momento, pero en esos días le iban a sacar al bebé. Nos avisaron en la iglesia. Entonces, con la iglesia hicimos un plan y dijimos,
pues vamos a ir a visitarlos. Ellos no venían a la iglesia, pero hicimos el plan de ir a verlos con los grupos pequeños. Iba un grupo pequeño. Y los tenían que sacar porque llegaba luego el otro grupo pequeño. Las enfermeras y el equipo de allí nos dicen, qué cosa tan bonita la que la iglesia de ustedes hace. Y entonces era que entraba uno, salía otro grupo. Se alivió, nació la niña, le pusieron nombre. Pero cuando usted veía a la niña, tenía mangueritas y cablecitos por todos lados. Era un cuadro difícil, es más, ellos no la podían ni abrazar, la tenían adentro de una cajita así transparente. En los días que estuvo en el hospital, ellos oraron como nunca, porque los grupos iban y oraban y cantaban y leían la Biblia, así que fue un curso intensivo que tuvieron, ¿no? Pero la niña murió. Y se hicieron arreglos para el sepelio y todo. Tratamos de acompañarlos. Y cuando llegó el tiempo que ya se podía disponer de velarla o de estar con el cuerpo, pues lo trajeron a la iglesia. Cuando llegó el momento de enterrarla, pues la enterramos. Pero ¿cómo es el resultado de eso? Fue que ellos dos con sus otros hijos vinieron a la iglesia. Se bautizaron. Y no sé en qué año fue eso, pero hasta hoy en día ellos están en la iglesia alabando a Dios. No importa lo que pase en la tierra o sobre la tierra, mientras estemos bien con Dios, habremos hecho lo mejor, la mejor decisión. Van a venir tiempos difíciles, van a venir tristezas, van a haber cosas que nos van a dejar paralíticos, pero creamos en la palabra de Dios. Creamos a la voz de Cristo y vivamos un evangelio transparente. Si alguien viene buscando a Jesús, no le cerremos la puerta, no cerremos las ventanas. Abramos espacio y que nuestra tarea sea como la de esos amigos. Qué bueno es tener buenos amigos. Amigos que pongan su tiempo, su esfuerzo para que te traigan a Cristo Jesús. De esos amigos tenemos que ser. Como les he dicho, nosotros conocemos a muchas personas y a veces ellos nos cuentan sus cosas porque están preocupados, están desahuciados y nos cuentan porque quieren esperanza. No actuemos despreocupados,
Pongámosles atención. Traigámoslos a Cristo. Que Cristo hará el milagro. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Solo vengamos a Cristo y reconozcamos que es un Dios lleno de amor y que hasta el día de hoy tiene esa misma potestad con la que dijo levántate y anda. Con esa misma potestad puede hablar a nuestras vidas, enderezarla, transformarla y poner una sonrisa en nuestro corazón. ¿Cuántos poniéndose de pie quieren expresar esa creencia en Jesús? ¿Y cuántos queremos que Él hable a nuestro corazón? Y que nosotros, en medio de las parálisis que puedan venir, podamos tener esa seguridad de que en Jesús hay solución. En Jesús hay esperanza. Confiemos. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Oremos. Nuestro Padre, muchas gracias por tu bendición. Muchas gracias, oh Dios, por todo tu cuidado y porque siempre estás en nuestra vida. Señor eterno, hay un bonito salmo que menciona cómo tú cuidas de nosotros, cómo tú pones alimento o traes alimento a nosotros, cómo tú te encargas de reanimar nuestro espíritu y cómo tú nos rejuveneces como las águilas. Señor eterno, como personas que habitamos en esta tierra, vienen tantos engaños y golpes en la vida. Hay tantas situaciones que nos quitan el balance. Pero en tu nombre vamos hacia ti, creyendo en que tienes la misma potestad, creyendo en que tienes el mismo amor para tus hijos. Señor, si estamos en algún momento difícil, si estamos decaídos por alguna cosa, alguna situación, ayúdanos a creer en ti y que a tu voz podamos levantarnos y que a tu voz podamos encontrar la victoria y que aquellos que nos rodean puedan maravillados alabar al Dios del cielo. Y también sabemos, oh Padre, que allá afuera hay gente que está con grandes problemas y ellos están clamando a ti. Que podamos ser buenos amigos y que podamos contarles a ellos lo que Cristo Jesús puede hacer hoy. Y que junto a ellos, cuando llegue ese momento, también nos maravillemos y te alabemos por el milagro que harás en nuestros amigos. Bendícenos, bendice nuestras vidas y que podamos tener una vida espiritual real, una vida espiritual de experiencia, de fortaleza y de mucha esperanza en ti. Bendícenos en esta hora. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.